Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios en Daniel 3:25, y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y añade: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Bendiga, Señor, a todos aquellos y aquellas que siguen esta presentación en cualquier lugar del mundo. Permita, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Guíenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y en esta ocasión estamos trabajando con Daniel, Jesús en la casa de Daniel. Vimos en la primera presentación un perfil de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Número 1. Daniel significa Dios es mi juez. Vimos a Daniel como muy amado de Dios, según le dijo Gabriel. Daniel junto con Noé, Daniel y Job, estos 3 varones, están en muy alta estima delante de Dios. Vimos a Daniel como teniendo el Espíritu Santo, el Espíritu de los dioses santos, teniendo un espíritu superior. Daniel como miembro del linaje real. Dios revela su secreto a Daniel. Y así sucesivamente vimos algunos perfiles interesantes en la vida de Daniel. Hoy necesitamos comenzar con la experiencia de Daniel en relación al Señor Jesús. Cómo aparece Jesús en el libro de Daniel y cómo aparecen símbolos o imágenes que representan a Jesús. Recuerde que el fin último de esta serie es Jesús en mi casa. Si estuvo en la casa de estas personas en el Antiguo Testamento, y si estuvo con las personas que veremos en el Nuevo Testamento, entonces Jesús quiere estar en tu casa. Y no solamente en tu casa. Cuando leemos el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Primero llega el Espíritu Santo, después viene Jesús y finalmente para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Es muy interesante ese capítulo 3 de Efesios porque en el capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quieren morar con nosotros. El Santo Espíritu quiere morar en nosotros. Siguiendo con Daniel, encontramos que en el capítulo 2 vemos la primera representación del Señor Jesús. En el capítulo 2, usted recuerda, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en este sueño ve una estatua que tiene la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y abajo los pies, hierro y barro mezclados. Dice en el capítulo 2, que entonces el rey ve en su sueño que una piedra fue lanzada, fue cortada e hirió a la imagen en los pies. Y entonces se desmenuzó el oro, la plata, el bronce, el hierro, todo se desmenuzó, pero la piedra se hizo un gran monte. La figura importante entonces en esta estatua es la piedra. Y esa piedra es objeto de estudio para nosotros en esta hora. ¿Quién es esa piedra que Daniel le relata al rey Nabucodonosor
que tuvo aquel sueño. En el capítulo 2, versículo 34 y versículo 35 de Daniel, veamos qué dice la Biblia. Daniel capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 2, versículo 34 y versículo 35, dice la Biblia: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y dice, y los desmenuzó. Es muy interesante este verbo, lo desmenuzó. Y añade ahora, versículo 35, entonces fueron, aquí aparece el verbo otra vez, desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Daniel en este momento? En el versículo 44 y 45 dice la palabra de Dios: el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora viene la pregunta: ¿quién es esa piedra que se hace un gran monte? Cuando le estudiamos Daniel capítulo 2, descubrimos que está la historia de la humanidad, la historia del mundo. Está hablando del imperio de Babilonia, el imperio de Medo-Persia, los Medo-Persas, el imperio griego, el imperio romano y finalmente la división en Europa de 10 reinos, y entonces al final el reino del Rey celestial, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Vamos a la Biblia ahora para que nos ayude a entender qué es lo que este símbolo significa y representa. El verbo desmenuzar dice que esa piedra desmenuzó los pies, las piernas, el vientre, el pecho y la cabeza. Desmenuzó todos esos metales. ¿Quién es esta piedra que desmenuza? Vayamos a la palabra de Dios, a San Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Recuerde, están usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esta piedra que aparece en Daniel capítulo 2? ¿Qué explica la Biblia? El comentario bíblico mejor que existe es la Biblia. La Biblia es su sola intérprete. El Señor Jesús se limitó, se enfocó en explicar la palabra de Dios, las escrituras con las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esta piedra que el rey Nabucodonosor vio en su sueño y que Daniel interpretó? ¿Cuál es el valor de esta piedra? Y este verbo desmenuzó, ¿qué nos quiere decir? En el libro de San Mateo, capítulo número 21, versículo 42, dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon? Y sigue diciendo el Señor Jesús, los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y sigue diciendo, versículo 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y mire ahora con cuidado el versículo 44.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El mismo verbo que usa Daniel. ¿Quién es esta piedra? Esta piedra es Cristo Jesús, como seguiremos viendo. Todo el que cae sobre esa piedra, sobre esa roca, es quebrantado. Pero a quien esa piedra le caiga encima, dice la Biblia, lo desmenuzará. Son las palabras del Señor Cristo Jesús. Cuando usted lee el Salmo 118, los versículos 22 y 23, escucha esa frase que está repitiendo Mateo, que sale de los labios de Jesús. La piedra que desecharon los edificadores. Es tan interesante este punto que lo menciona Mateo, lo menciona Marcos y lo menciona Lucas. Los evangelios sinópticos presentan el mismo punto y esto lo hace trascendente, va más allá de los límites. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Quién es el que golpea todos los reinos de la tierra y lo desmenuza y hace un reino que dure para siempre? Cristo Jesús. ¿Qué significa todo esto? Su segunda venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, instaurará el reino en la tierra que durará para siempre. Cuando vino la primera vez, instauró el reino de la gracia. Y ahora viene para definir y acabar, y se acabó el relajo, y entonces un reino que dura para siempre. En el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 10, Marcos también se hace eco de lo que está diciendo Mateo. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. San Marcos, capítulo 12, versículo número 10. Cuando la Biblia habla, todos sabemos que está hablando la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Dice el versículo 10, ni aun esta escritura habéis leído, San Marcos capítulo 12, versículo 10, ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 11, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es esa piedra que es cabeza del ángulo? ¿Quién es esa piedra que es el fundamento? San Lucas también se deja sentir y nos da su versión, el resultado de su investigación. Usted sabe que Lucas escribió su evangelio y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero Lucas no es judío, es gentil. Cuando usted mira toda la Biblia, se encuentra con el único gentil que escribe en la Biblia. Escribe un evangelio, escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien pudiera llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y San Lucas también hace referencia a este incidente, hace referencia a este punto que estamos tocando. Jesús como la roca, Jesús como la piedra que golpea a la imagen en los pies. Jesús en su segunda venida. San Lucas capítulo número 20, versículo 17 y versículo 18. Mire qué interesante lo presenta Lucas. Lucas 20, 17 y 18. Dice el 17, pero él, mirándolo, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Recuerde, Lucas hace un trabajo de investigación y presenta en su libro el resultado de su investigación a un caballero llamado Teófilo, una persona que posiblemente haya sido un magistrado, un juez, y él le presenta el resultado de su investigación, volumen 1, volumen 2, y presenta las cosas con la mayor cantidad de detalle posible. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y dice Jesús, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En Daniel capítulo 2 vemos que la piedra cae sobre los pies de la imagen, sobre los pies de la estatua y desmenuza todo.
y la piedra se hace un monte grande. Jesús está usando el mismo lenguaje que usó Daniel cuando describió el sueño de Nabucodonosor. Cuando seguimos investigando más acerca de esta piedra, descubrimos cosas interesantes y maravillosas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, mire usted lo que escribe Pablo. Ya tenemos a Daniel, que escribe el sueño de Nabucodonosor y presenta la interpretación. Tenemos a Jesús a través de Mateo, Marcos y Lucas, que también identifica la piedra como su persona. El que cae sobre esta piedra será quebrantado, pero a quien la piedra le cae lo desmenuzará, como hizo con la estatua. Ponga cuidado. Ahora, mire qué interesante, también se hace eco el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Cuando usted estudia la palabra de Dios, por la palabra de Dios, puede estar seguro que está oyendo la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, ahí está la clave de todo, la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Usted recuerda la experiencia de Moisés, cuando faltó agua y golpeó la roca y la roca empezó a manar agua. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es esta piedra? Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Usted verá más adelante lo interesante de esta roca con relación a la vida suya y la vida mía. Y el fundamento de esta roca en su experiencia y la mía. Y la trascendencia, algo que va más allá de los límites de esta roca con relación a usted y con relación a mí. Mire qué cosa linda sigue diciendo ahora. El apóstol Pablo también se hace eco y nos habla de esta roca. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, Lucas vuelve otra vez a la carga. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Cuando nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios, tenemos nada que temer porque Dios no miente. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas y Dios está comprometido con su palabra. Dios no tiene compromiso con ningún ser humano. Él está comprometido con los seres humanos que se llenan con su palabra. Dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra? Jesús. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Quién es aquel sobre el cual si alguien cae se quebranta? Jesús. ¿Quién es aquel sobre el cual cuando él cae encima lo desmenuza? El Señor Jesús. Toda la clave, todo el punto de la predicación es Jesús. Por eso, todos los sermones tienen que ser bíblicos, cristocéntricos, contemporáneos. Bíblicos porque es la palabra de Dios. Cristocéntrico porque el centro, el eje de todo el sermón, de toda la predicación, tiene que ser Cristo Jesús. Contemporáneo porque tiene que resolver una necesidad actual. Nosotros necesitamos apoyarnos, ampararnos, edificarnos en la roca que es Cristo Jesús. Jesús es el comienzo, Jesús es el desarrollo, Jesús es el fin de todo. La razón de ser de la Biblia, Jesús. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Jesús. Todo enfocado en la persona de Jesús. Y yo digo, alabado y bendito sea el nombre de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, Pablo vuelve a la carga. Recuerde que estamos presentando la serie Jesús en mi casa. De la misma manera que el Señor Jesús estuvo en la casa de esos personajes de la Biblia, de la misma forma quiere estar en tu casa. Leemos cómo Dios vino y habló con Adán y Eva. Vemos cómo Dios vino y habló con Noé. Cómo Dios vino y habló con Abraham. Habló con Isaac, habló con Jacob. Vemos cómo Dios vino y habló con Josué. Cómo el Señor vino
y habló con cada uno de sus hijos en el pasado y ahora quiere venir a vivir en nuestra casa también. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la iglesia de Laodicea, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oyere y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es tiempo de abrirle la puerta del corazón al Señor. Es tiempo de permitirle entrar. Todas las señales de los tiempos nos dicen que algo espectacular está para ocurrir. Todo indica que la roca de salvación viene en camino. Todo indica que pronto estaremos en la patria celestial. Todo indica que este juego de pecado y de problema pronto terminará. Por eso, amigo o amiga, hay que edificar sobre la roca, colocar nuestra familia sobre esa roca. Y la roca, como dice Pablo, es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo número 23. Mire qué interesante dice Pablo con relación a Jesucristo como la roca. Efesios 2, versículo 20 hasta el versículo 22. Dice el versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice él, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde registraron los apóstoles y profetas ese fundamento? En la palabra de Dios. Recuerde Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mismo pensamiento. El mismo pensamiento. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados. Una roca sobre la que se edifica. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una metáfora de construcción, la roca. Y dice ahora el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es la roca principal de este edificio? Jesús. ¿Quién es la piedra angular? Jesús. ¿Quién sostiene el edificio? Jesús. ¿Quién es el fundamento? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llama la atención la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. ¿Dónde registraron los profetas sus testimonios? En la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 8. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Vamos a detener un minutito. Si usted pone cuidado, se ha dado cuenta que desde el principio y hasta el final, el día de hoy, todo está fundado en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Dios dice, Dios dice. El Señor expresa, el Señor dice, el Señor dice. Todo la palabra de Dios. De allí la importancia de relacionar a Jesús y la palabra. Por eso cuando hablamos de Josué, hablamos de Jesús y la palabra. Hablamos también de el Espíritu Santo y la palabra. Hablamos de la espada en la boca de Jesús y hablamos también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amigo, amiga, sumerja su mente en la palabra de Dios y permítale a la palabra de Dios que le vuelva a crear a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Cuando su mente está afianzada, anclada en la palabra de Dios, el Santo Espíritu viene a morar en usted y entonces el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios, a través de su palabra, le revela a usted el misterio. Como dice el apóstol Pablo, a mí que soy el más pequeño, me fue revelado el misterio. ¿En qué consiste el misterio?
el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Me gusta como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Pablo en Romanos capítulo 1, hablando de la importancia del Evangelio, él comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, dice: mi Padre que me envió. Recuerde que la misión de salvación es de Dios. Recuerde que Jesús entra en la misión de Dios. El Espíritu Santo entra en la misión de Dios. Los ángeles entran a la misión de Dios. Y entonces el Padre Celestial, bendito sea su nombre, nos invita a usted y a mí para que entremos en la misión de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice que nosotros somos embajadores. Y dice: como si rogásemos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Embajadores, representantes de otro reino, representantes de otra nación, somos en Cristo ciudadanos del reino de los cielos. Estamos en la tierra como pasajeros, como personas que van de paso, somos viajeros en tránsito. Hicimos una parada aquí, pero nuestro destino final es la Canaán celestial. Y mientras estamos aquí esperando que nos vengan a buscar, mientras esperamos que venga el avión, mientras esperamos la nave que nos recogerá, estamos ocupados anunciando nuestro reino, para ver cuántas personas más logramos llevar a la patria celestial. Y todo el fundamento es Cristo Jesús. Y todo el haber está en su palabra. De allí la importancia, amigo, amiga, hermano, hermana, de llenarnos con la palabra de Dios. No con argumentos, la palabra de Dios. No con criterios y opiniones, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Dios: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié, la palabra de Dios. Cristo es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 de San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Mire qué interesante. La palabra habitó entre nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17, 17. Así que la fe por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Es la palabra de Dios el centro de todo. No esté lucubrando ni adivinando. No. Cite la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: está escrito, escrito está. Dios dijo, Dios dice. Así enfrentó Jesús a Satanás. Así enfrentó Jesús a los escribas y los fariseos en los debates públicos. Así presentó Jesús la palabra de Dios en su mensaje. Sigamos el ejemplo bendito, el ejemplo divino. Sigamos a Jesús. Y entonces, como dijo el Señor Jesús, San Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerde: Jesús en mi casa. Déjele entrar a su vida, déjele entrar a su casa. El Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor sabe lo que hace. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos trabajando con Jesús en mi casa. Estamos trabajando Jesús en la casa de Daniel. Daniel le explica a Nabucodonosor el sueño que tuvo de aquella imagen, aquella estatua. Y la piedra que golpea y desmenuza la estatua es Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 8. Ponga cuidado. Dice el apóstol Pedro: hemos visto el testimonio de Daniel hablando con Nabucodonosor.
el testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Pablo. Ahora le toca hablar el testimonio del Señor Jesús, claro está. Y ahora le toca dar su testimonio entonces a Pedro. Dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, dice Pedro, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y dice ahora, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús, piedra viva. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas. Y mire qué interesante sigue diciendo Pedro. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él, y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y añade, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, pues tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús, piedra viva, usted y yo, piedra viva. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo en Cristo, ahora Cristo es mi vida. Si Cristo es piedra viva, entonces a usted y a mí nos hace una piedrecita viva, como veremos en el caso de Pedro. Mire qué linda figura aparece ahora en los labios del Señor Jesús, cuando se refiere y cuando habla con Pedro. San Mateo capítulo 16, versículo 18. La Biblia es hermosa. Tenemos un santo compromiso con el Señor porque el Señor nos ha hecho criaturas nuevas. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. San Mateo capítulo 16, versículo número 18. Mire qué cosa linda. Dice el verso 18. Habla el Señor Jesús y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Petros es un pedacito de una roca grande. Tú eres un pedacito de la roca grande que soy yo. Una figura interesante. Cristiano significa un pequeño Cristo, un Cristo pequeño. Se supone, se espera y se entiende que usted en la tierra es tan semejante a Cristo. Cuando usted se bautiza, ya leímos en Gálatas capítulo 3, versículo 27, cuando usted se bautiza, dice, porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien le mira, le contempla y le conoce, está conociendo a Cristo. Significa que al verle a usted, están viendo los perfiles de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos da una nueva simiente, somos renacidos, 1 Pedro 1:23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora somos criaturas nuevas.
Ya no estamos en el viejo hombre, sino en un hombre nuevo. No estamos en Adán, sino en Cristo. No estamos en la muerte, sino en el Espíritu. No estamos en la carne, sino en el Espíritu. Ahora estamos en Cristo. En Cristo, para Pablo, lo resume todo. En Cristo lo presenta todo. Si estamos en Cristo y estamos en Cristo, entonces somos piedra viva, como Cristo es piedra viva. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. San Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, que el que cree en Jesús entonces se constituye hijo de Dios. Y dice 1 de Juan, capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. No es que seremos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos miembros de la familia de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19. Somos ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos. Entonces tenemos que vivir como lo que somos. Piedra viva, como Jesús. Yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que vivir como lo que somos. La única manera de vivir como lo que somos es, número 1, creerle a Dios. ¿Cómo sé que le he creído a Dios? Hay dos asuntos que son de vida o muerte en la vida de un cristiano. Son fundamentales. Amigo o amiga, en el juego de la vida, si quiere usar esa frase, hay dos piezas que no debe perder. Y si es posible, una tercera. Esas tres piezas definen todo. 1, la oración. Amigo, amiga, si usted no tiene una vida de oración, ya está muerto, ya fracasó. No importa cuánta musaraña haga, cuánta cosa, ya fracasó. 1, la oración. 2, el estudio serio de la palabra de Dios. ¿Qué significa estudio serio? Dedicarle suficiente tiempo a la Biblia. Leerla para que el Santo Espíritu forme en usted a Cristo Jesús, de la esperanza de gloria. Y número 3, compartir lo que usted ha aprendido en la Biblia, compartirlo, contárselo a otra gente, sin prisa ni presión. Mira qué lindo encontré aquí, mira esta promesa bíblica, compartir la palabra de Dios. Si usted perdió esas tres piezas, usted está mal parado, no importa quién sea usted. Si no ora, si no está estudiando la Biblia y si no está hablándole a otro de Jesús, usted está en serios problemas. Si mantiene esa actitud, posiblemente no nos veamos en el cielo. Esto es de vida o muerte, piedra viva. Y ahora mire qué cosa linda. Petros, pedacito de piedra, roca, la roca grande. Y permítame empezar a aterrizar con una frase de Isaías, capítulo 51, una hermosísima y maravillosa frase. Mire qué cosa linda dice Isaías 51, versículo 1. Isaías capítulo 51, versículo 1, la palabra de Dios es un manantial. Jamás usted podrá agotar este manantial. Cada tópico, cada puntito es un universo, un maravilloso universo. Mire qué cosa linda, qué figura linda aparece aquí. Isaías capítulo 51, versículo número 1, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y ahora dice, la frase hermosa, dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Petros, una piedra pequeñita que la cortaron de la piedra grande que es Cristo Jesús. Es el anhelo nuestro con todos estos sermones, con esta serie y con todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, que el Señor pueda en su gracia, su amor y su bondad, que el Espíritu Santo pueda, amigo, amiga, hacer un trabajo tan grande en usted y en mí, que reflejemos la belleza y la santidad del Padre Celestial, la belleza, la imagen de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo tenga acceso a nosotros y nos transforme de gloria en gloria. Que el Santo Espíritu pueda venir y pueda formar en nosotros a Jesús, que es nuestra esperanza de gloria. Jesús en mi casa, es nuestro anhelo venir como estamos haciendo desde el Génesis y llegar hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia.
tomando algunos ejemplos y modelos de cómo el Señor se manifestó, cómo el Señor se presentó, cómo el Señor se reveló para la gloria de su nombre y para bendición nuestra. La experiencia con Daniel es algo maravilloso. Nabucodonosor tuvo un sueño donde se relata la historia de la humanidad. Desde la época de Nabucodonosor, la cabeza de oro, hasta la venida de Cristo Jesús, la piedra, la roca. Daniel registra lo que Dios le reveló. Dios le reveló a Daniel el misterio, el secreto. Nabucodonosor tiene su sueño y se le olvida. Ningún sabio de la tierra puede revelar. Los magos, astrólogos de Nabucodonosor se lo dijeron. Daniel se lo explicó también. No es que yo sea esto, aquello, no. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y entonces Dios le reveló a Daniel el significado del sueño y el sueño de Nabucodonosor. Y nos enfocamos en la roca, que es Cristo Jesús, en su segunda venida, esperanza de gloria. ¿Existió el imperio de Babilonia? Sí. ¿Cayó? Cayó. ¿Existieron los medos persas? Sí. ¿Cayeron? Cayeron. ¿Existió el imperio griego? Sí. ¿Cayó? Cayó. ¿Existió el imperio romano de Oriente y de Occidente? ¿Cayeron? Cayeron. Y ahora Europa se divide en 10 reinos y ahora lo que falta es sencillamente que venga la piedra y acabe con este relajo. Que la piedra golpee la imagen en los pies y desmenuce todos aquellos metales. Por eso estamos tan cerca y próximo a ver el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de habilitarnos para recibir al Señor. Y mientras tanto necesitamos 3 cosas. Número 1, orar. Orar sin cesar, como dice Pablo. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, sumergir nuestra cabeza en la palabra de Dios. Y necesitamos contarle a las gentes libre, abierta, llanamente, lo que estamos aprendiendo en la palabra y lo que estamos viviendo en la fe de Cristo Jesús. La gente quiere creer. No son más conceptos ni argumentos, no. La gente necesita oír un testimonio. Relátele a la gente lo que ha hecho el Señor en la vida suya. San Mateo 24:14, será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El testimonio de una vida de oración, el testimonio de una vida de estudio de la palabra, el testimonio de una persona que conoce, que comprende y que entiende a Dios. Toda la serie está en la página, en internet, La Voz del Consolador Oficial. Vaya a YouTube y mire toda la serie, cómprese una libreta, vaya estudiando Jesús en mi casa, copie los versículos, copie los sermones y enséñelo a otra gente y compártalo con la otra gente. Vaya a la página también de lavozdelconsolador.org y copie los libros que están allí. Y allí hay todos los sermones. Cópielo, póngalo, bájelo en PDF en su aparato, su teléfono, su iPad, su computadora. Estudie y comparta. Dígale a otro, mire, encontré este libro, toma, te estoy dando una copia. Repártale a la gente. Comparta el conocimiento de Jesús. Hemos dicho y repito otra vez, tenemos como un sueño en nuestra vida crear una biblioteca cristológica, una biblioteca solo con la persona de Jesús. Claro, la persona de Jesús en relación con el Padre, en relación con el Espíritu Santo y con todo lo demás. Pero el centro, el eje, el Señor Jesús. Jesús dijo, si yo fuere levantado, y lo levantaron en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Ahora necesitamos levantar ese conocimiento del sacrificio, vida y obra del Señor Jesús, muerte y resurrección, su entronización, su segunda venida, todo lo que tiene que ver con Jesús. Y es lo que estamos haciendo en esta serie. Vaya a la página y copie ese libro, La Familia en Cristo, volumen 1, y compártalo con la gente. Y anúnciele a otro, mira, copia en esta página este libro. Y esta serie que estamos desarrollando, y toda la otra serie que desarrollamos, y toda la serie que hemos desarrollado, vaya a YouTube y mire allí y comparta La Voz del Consolador Oficial en YouTube. Y entonces usted irá creciendo en el conocimiento de la persona de Jesús.
El Señor dijo en el libro de Jeremías 9, 23, 24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El 23 decía, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. No, eso es pasajero. Alábense en mí, conózcanme a mí. San Juan capítulo 17, versículo 3, y este empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conozcamos al Padre y a Jesucristo. Ese es nuestro anhelo y oración. Mi amigo, mi amiga, ¿quiere usted entregarle su vida, su corazón y su ser al Señor para que el Espíritu Santo venga y haga la obra en usted? ¿Quiere usted decirle así al Señor Jesús, le acepto como mi único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted decirle al Santo Espíritu, Espíritu Santo, venga e inspíreme a la oración, al estudio de la Biblia y a compartir este mensaje de salvación con otros? La seña más distintiva de que una persona está tocada del Espíritu es el amor que tiene por la salvación de los demás. Pídale al Espíritu que ponga eso en su corazón. Entonces el Espíritu le inspirará al estudio de la Biblia, a la oración ferviente y a la predicación del Evangelio. Si usted está de acuerdo con esto y quiere que Dios lo haga en su vida, levante la mano conmigo y terminemos esta presentación con una oración. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Padre querido, gracias por la obra de su Espíritu. Gracias por darnos su palabra bendita. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias, Señor, por este santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Señor, despiértenos sin dolor antes que sea demasiado tarde. Habilítenos y capacítenos para amar la Biblia, Señor, y ella nos enseña, nos instruye, nos capacita para conocerle a usted y amarle a usted, Padre Santo. Amar a Jesús, amar al Espíritu Santo, amar a los ángeles, Señor, y entonces amar a nuestro prójimo y llevarle el pan de vida, el mensaje de salvación, el Evangelio, que es Cristo el Señor. Dios, le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño. Le rendimos todo a usted, Padre Santo. Produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.